La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes. ¿Serían tan amables de confirmarme que se escucha bien y pueden ver la presentación, por favor? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Eh, bueno, mi nombre es Ricardo Bustamante, soy analista de inversiones. Le doy la bienvenida a este webinar de la entrega de resultados que se viene con las principales empresas tecnológicas. Hoy día nos vamos a enfocar en lo que son las empresas FANG, que son un término acuñado para lo que es Facebook, Amazon, Apple, Netflix y también Google, que la matriz sería Alphabet. Y vamos a estar revisando bastantes situaciones en general que puedan ser favorables o desfavorables para esta entrega de resultados y vamos a enfocarnos harto en eso y también cómo han estado las entregas de resultados anteriores. Para comenzar, lo que vamos a ver hoy día son factores a considerar que hay que prestar bastante atención, algunos factores que podrían jugar en contra en lo que es el mediano largo plazo, también un panorama de la economía estadounidense, cómo se encuentra actualmente en la principal economía del mundo, en base a algunos indicadores bien que muestran la pauta de lo que podría pasar en las próximas semanas, los próximos meses. También una estacionalidad de julio que es bastante interesante en el S&P 500 y por supuesto también en lo que son las acciones norteamericanas en general. También lo que son la entrega de resultados propiamente tal y finalmente ver algunas alternativas con lo que son estas acciones tecnológicas. Para comenzar con lo que es el tema de factores a considerar, este es un gráfico que se ve hasta el primer trimestre de este año en la parte que está en color rojo, que es la final al lado derecho. Y como se pueden percatar, hay varios activos, ¿ok? Vemos como el fuerte impulso que se dio en el precio del oro en la década del 70 y después la gran caída comenzando la década del 80, después el índice Nikkei que fue durante prácticamente toda la década del 80 y una caída al comenzar la década de los 90, y así con otros tipos de activos como la bolsa tailandesa, el sector tecnológico, lo que es el mercado de viviendas de Estados Unidos, lo que es la bolsa china, lo que es biotecnología y también lo que estaría hoy en día el e-commerce, lo que son las empresas de Internet estadounidenses. Y lo que podemos ver o sacar en limpio de este gráfico es que han experimentado las acciones de Internet principalmente un impulso que es el tercer mayor rally alcista de los últimos 40 años. ¿Okay? Cuando hemos visto rallies como el que tenemos actualmente en esta empresa tecnológica, en esta empresa de Internet, posteriormente a esto se han dado algunas correcciones bien importantes. ¿Ya? Han habido algunas burbujas en estos activos que estamos revisando, por tanto hay que considerar esta situación. No, no es que vaya a pasar la próxima semana o con esta entrega de resultados o en un mes, pero sí hay que tener mucha consideración en términos de que cuando vemos un impulso tan fuerte en algunos activos o en algún activo en particular, hay que tener mucho ojo porque las correcciones son también bastante potentes en términos del crecimiento que tuvieron anteriormente. Por otra parte, la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, acá tengo tres gráficos que voy a empezar desde el que está más abajo al que está más arriba. El que está más abajo en color rojo vemos la tasa de los bonos del Tesoro a 2 años. Ha tenido un impulso bastante potente, especialmente desde fines del 2016, mediados del 2016, hasta la fecha actual. Mientras que los bonos de 10 años, que están en color blanco, en el gráfico del medio, también ha tenido un impulso, pero mucho menor. ¿Eso qué ha generado? Precisamente lo que vemos en la parte alta del gráfico, que el spread entre la tasa de 10 años y la de 2 años está en mínimos de hace mucho tiempo. Y esto es algo para preocuparse en términos de que el mercado está viendo que en el corto plazo la Fed puede seguir subiendo la tasa de interés, hay motivos para subirla. Estados Unidos ha mostrado unos datos macroeconómicos en general bastante sólidos, pero lo que está viendo el mercado es que a largo plazo quizás no va a ser tan importante esta alza de tasas porque podrían estar viendo o que se genera alguna burbuja o que se genera alguna crisis, se genera alguna recesión que podría implicar un deterioro importante en la economía norteamericana y eso también obviamente impactaría a lo que son las acciones de la principal economía del mundo. Y de hecho, este mismo gráfico, el que está en color verde en la parte superior, lo vemos ahora en forma más extendida del año 77 hasta la fecha actual en color celeste, ¿ya? Y lo que podemos apreciar es que ese spread está en mínimos que no se ven hace bastante tiempo.
Y este gráfico es bastante interesante porque muestra en color celeste este spread entre la tasa de 10 años y de 2 años de la Fed, y en color negro vemos el crecimiento de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto de la economía norteamericana. Y lo que estamos viendo es que, de alguna forma, lo que está haciendo este spread de las tasas es que se anticipa en 1, 2, 3 años aproximadamente a eventuales recesiones que se generen en Estados Unidos. Todo lo que está en color rojo marcado son recesiones que ha tenido la principal economía del mundo, donde se puede ver cómo se anticipaba por un par de años este spread tan bajo. Actualmente estamos con un spread que está cayendo de forma bastante violenta. Vemos que se está acercando a que ya no haya ningún tipo de diferencia entre las tasas de 10 años y de 2 años, y eso obviamente puede generar alguna cierta incertidumbre. De hecho, esta misma situación generó incertidumbre a comienzos de año, más precisamente en el mes de enero, donde la bolsa cayó fuertemente, los índices se desplomaron en Estados Unidos y generó también un impacto generalizado en otras bolsas. Después se recuperó, después tuvo otra caída por un factor de la guerra comercial, nuevamente se recuperó, en general ha mostrado movimientos bastante volátiles, especialmente el 2018. Pero mucho ojo, porque estamos en una situación en que de continuar esta caída en lo que es este spread de tasa entre 10 años y 2 años, que genera incertidumbre para largo plazo, y obviamente eso el mercado se demora algún tiempo en considerarlo, podría generar algún deterioro importante en lo que es la economía norteamericana. Mucho ojo con esta situación que podría seguir generando o comenzar a generar una incertidumbre mucho mayor. Y sin ir más lejos, acá vemos la parte alta del Producto Interno Bruto Real de Estados Unidos, y en la parte baja vemos el comportamiento del S&P 500. Y como podemos apreciar, cuando en la renta variable, perdón, cuando el crecimiento ha mostrado un deterioro importante, esto se ha visto reflejado en la renta variable. Se ha visto cómo el S&P 500 ha tenido caídas bastante fuertes, especialmente la que fue el año 2000, con la crisis.com, y también lo que fue el año 2008 con lo que fue la crisis subprime. Esta situación obviamente se puede ver como un impacto en el Producto Interno Bruto de forma potente, que se podría generar con estas tasas que empiezan a tener un spread mucho menor, impactan en definitiva a lo que es las principales acciones norteamericanas. Ya entrando un poco en materia de las acciones tecnológicas, el índice Nasdaq está principalmente compuesto por acciones que son de este sector, y también acá se ve como este deterioro ha sido bastante importante. Claramente el deterioro más grande se ve al comenzar este milenio, cerca del año 2000, porque esa fue la crisis.com. Fue una crisis muy focalizada en el sector tecnológico, y obviamente generó una caída bien potente, y después la crisis subprime también generó una caída bien relevante en términos de su rendimiento. Y acá mucho más específico. Este es el sector tecnológico de Estados Unidos en la parte baja. Seguimos viendo el PIB en la parte alta de Estados Unidos, y también se ve cómo el deterioro fue muy importante en términos de lo que fue para el sector tecnológico en Estados Unidos, especialmente al comenzar el año 2000, y también para la crisis subprime. Por lo tanto, mucha atención, porque estas son noticias, son datos que podrían ir generando alguna incertidumbre, ir generando que algunos inversionistas vayan tomando utilidades. Obviamente que esto también va a estar muy alineado a cómo salgan los resultados empresariales de las principales empresas tecnológicas, considerando de que datos que decepcionen podrían generar una toma de utilidades masiva, algo que podría ya estar implicando alguna debilidad mayor. Estos son factores negativos que hay que estar considerando, que podrían pasar durante las próximas semanas, durante los próximos meses, especialmente porque estamos en una situación en que esta caída en el spread de tasa puede generar mayor incertidumbre. Pero la verdad es que el panorama norteamericano de la economía de Estados Unidos es bastante alentador. No se ve en el corto plazo, por lo menos, algunos signos de algún deterioro importante. Acá estoy mostrando dos datos que no son tan comunes. No estoy mostrando ni el Producto Interno Bruto, no estoy mostrando los datos de empleo, no estoy mostrando los datos de inflación, sino que es un dato que es un PMI, que es una encuesta a gerentes de compra, tanto del sector de servicio en la parte alta, como un compuesto entre el sector de servicio y manufacturero en la parte baja. Y vemos cómo se encuentra en máximos de hace bastante tiempo, o se está acercando a estos máximos de hace bastante tiempo. eh, para ir más precisamente, son máximos desde antes de la crisis subprime, los máximos que ha alcanzado durante este año. Y en base a eso, estamos en una situación económica bastante sólida en Estados Unidos. Estos datos son datos anticipados, ¿ya? El Producto Interno Bruto, por ejemplo, es un dato rezagado porque se conoce del trimestre anterior o del semestre anterior,
En cambio, este dato trata de anticiparse porque es una encuesta a los gerentes de compra, ¿ya? El dato de inflación también es un dato rezagado, el dato de empleo también es del mes anterior, y en base a eso, este es un dato que es mucho más tangible para la economía actual y para lo que pueda pasar en las próximas semanas, en los próximos meses. Y estos datos están bastante positivos, ¿ya? Están mostrando un impulso bastante importante, están cerca de estos máximos que les comentaba del año 2015 aproximadamente, previo a la crisis subprime, por lo tanto, también es un factor a considerar de que, por la parte positiva ahora, de que en el corto plazo quizás no estamos viendo algunos signos de incertidumbre. Y también estamos viendo que julio es un muy buen mes para la bolsa. En general hay un dicho bien popular que es sell in May and go away, es vender las acciones en mayo y salir de estas acciones, y ya después la idea es volver en octubre. Pero si se dan cuenta, esto si bien se repite bastante durante los años, el mes de julio en particular es bastante positivo y está dentro, justo en el medio de esta época que es más negativa para la bolsa. En lo que respecta a los últimos 100 años, estamos viendo que en este caso el Dow Jones ha tenido un 63% de veces positiva, y el promedio de 1,5% de alza. En los últimos 50 años 0,74, en los últimos 20 años 0,85. Pero en general el mes de julio ha sido bastante positivo y eso se puede dar también porque es cuando históricamente se ha comenzado la entrega de resultados de empresas importantes. En lo que ves ahora el S&P 500, vemos que el rendimiento que tiene durante el mes de julio es bastante bueno. En la parte baja se ve el promedio entre 1983 y el año 2017, el cual ha tenido un impulso del 0,75% en promedio, ¿ya? Y lo otro, que es digamos, lo que estamos en un mercado alcista, que está en color verde, eh, ha tenido un impulso mucho mayor. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos actualmente en un mercado alcista. Para dejar de estar en un mercado alcista y pasar a un mercado bajista, tiene que existir una corrección técnica de un 20% de la bolsa. Y eso todavía no se genera, ¿ok? Por lo tanto, esto podría ser también algún factor a considerar, algo positivo. De hecho, hemos visto que en los últimos días también ha estado bastante positivo, sobre todo lo que son las acciones tecnológicas. Ayer Nasdaq cerró en máximos históricos, apoyado por máximos históricos en Amazon y en Facebook. Y eso obviamente, en caso de que los resultados salgan positivos, salgan mejor de las expectativas, también podría seguir generando un mayor impulso a lo que es la bolsa en términos generales. ¿Y por qué estamos viendo el S&P 500? Por algo bastante simple. Porque acá tengo una tabla donde muestran los retornos totales del S&P 500 y del Nasdaq desde el año 2009 hasta la fecha, ¿ya? Y el S&P 500 ha tenido desempeño bastante positivo, pero si uno se fija en el costado derecho, el Nasdaq ha sido mucho mejor. En términos del acumulado es prácticamente el doble. En términos del factor anualizado, de rentabilidad anualizada, es prácticamente un 50% más. Por lo tanto, estamos viendo que el Nasdaq y las empresas tecnológicas han mostrado un mejor desempeño que lo que es el índice S&P 500. Y eso, obviamente, puede generar expectativas de que con datos mejores a lo esperado, podríamos seguir viendo que Amazon rompa máximo histórico nuevamente, que Facebook siga con este impulso que ha estado bastante fuerte en las últimas semanas, que Netflix también tenga un impulso mucho mayor. Hoy día tuvo una corrección porque hubo se generó por parte de alguna empresa importante que le cambiaron la recomendación a Nasdaq, perdón, a Netflix, pero en general ha mostrado un desempeño que es muy bueno en lo que son los últimos años. Y es por eso que hay que prestar mucha atención, porque si vemos que sigue subiendo la bolsa, sobre todo en el mes de julio, con esta estacionalidad que es bastante positiva, el Nasdaq y las empresas tecnológicas podrían tener un desempeño incluso mucho mejor. Y acá vamos a ver el rendimiento de diversos tipos de activos. ¿Ya? Acá tenemos en la parte izquierda muchos índices, también tenemos muchos sectores en la parte baja, y por el lado derecho tenemos otras economías. De hecho, se ve, por ejemplo, la fuerte caída que está en Brasil en color rojo, que ha caído cerca de un 20% en el año, la caída de la bolsa china también, que ha caído cerca de un 15%, y así varios activos. Pero enfoquémonos en lo que están marcados con este rectángulo verde. Tenemos el primero, en la parte alta, el Nasdaq, que ha sido el índice que ha tenido el mejor desempeño este año. El Dow Jones ha caído cerca de un 0,9%. Lo que es el S&P 500 hasta que finalizó el segundo trimestre tenía un impulso del 2,5%, pero el índice Nasdaq estaba subiendo más de un 10%. Y eso es porque precisamente lo que son las acciones tecnológicas ha estado con un desempeño
bastante favorable. Y toda esta guerra comercial que podría o que ha impactado también algunas acciones de los principales índices, no ha sido tan fuerte en lo que son acciones tecnológicas, ha mostrado obviamente algunas correcciones, pero se han recuperado de forma mucho más fuerte que otros tipos de activos. Y en la parte baja vemos los distintos sectores que tiene el S&P 500. Y ahí vemos este cuadro en color verde, como el sector tecnológico es el segundo sector del S&P 500 que ha mostrado un mejor desempeño, solamente superado por consumo discrecional. Eso también puede generar un buen augurio en lo que es las empresas de este sector y especialmente, insisto, con lo que son las entregas de resultados que ya se vienen en un par de semanas más. Y acá, mucha atención, este gráfico es cuáles son las entregas de resultados que tenemos para las acciones norteamericanas. Acá no estamos hablando del S&P 500, no estamos hablando del índice Nasdaq, estamos hablando de prácticamente la totalidad de acciones que se transan en la bolsa de Nueva York. Y lo que estamos viendo es que desde el 17 de julio, 18 de julio aproximadamente, hasta el 9, 10 de agosto, es que entrega la mayoría de las acciones sus resultados, la mayoría de las empresas. Por lo tanto, especialmente en lo que es 25, 26 de julio hasta el 2 de agosto aproximadamente, es cuando vamos a tener la mayor cantidad de entrega de resultados. Va a ser una época en que podemos tener alguna volatilidad. Si los datos salen mejor de las expectativas en las principales acciones, obviamente que seguiríamos viendo un desempeño mucho más positivo. Si es que empiezan a decepcionar los datos, podríamos ver alguna corrección importante en lo que es la bolsa en general, en lo que son los distintos activos. Y acá también es bien interesante tener en conocimiento este cuadro, porque está mostrando cuáles son las acciones más volátiles del S&P 500 precisamente con la entrega de resultados. Y dentro de las principales acciones o de las que se mueven más en términos de volatilidad, de que cierran un precio en el día anterior, el día en que se entregan los resultados y abre al día siguiente con un gap, con un movimiento fuerte, podemos apreciar que 5 de estas acciones son tecnológicas. Tenemos Netflix y Twitter como las principales que más se mueven en términos de variación con esta entrega de resultados. Tenemos también Amazon, que dentro de las principales, cerca de un 9%, Nvidia un 8,7% aproximadamente, y Facebook con un 6,5% aproximadamente. Por lo tanto, acá es principalmente para dos tipos de perfiles de inversionista que quiera operar con esta entrega de resultados. Uno, quien quiera buscar una eventual mayor rentabilidad, pero sabiendo que también puede tener muchos riesgos si es que sale contrario a lo que uno está especulando, puede operar esta entrega de resultados ingresando el día anterior pensando en que o puedan subir o puedan bajar o puedan salir mejor o peor a las expectativas. Pero también hay otro perfil inversionista que puede aprovechar el movimiento que tenga al día siguiente con la apertura de lo que es el mercado, y también vamos a revisar cómo se ha comportado en estas diversas acciones el mercado después de una apertura con un resultado mejor o peor a las expectativas. Así que también hay que tener mucho ojo, sobre todo la ventaja que existe en un mercado bidireccional como es el que tenemos en la plataforma, donde en la mayoría de las acciones podemos operar tanto al alza como a la baja, tanto con compras como con ventas cortas, en términos de buscar o un mayor impulso o buscar alguna corrección en lo que son estos activos. Y por otra parte tenemos acá las empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos, y acá se ve claramente cómo dentro de las 5 primeras, las 5 son tecnológicas, pero dentro de estas 5, 4 son de las famosas FANG. ¿Ya? Y Netflix, que sería la quinta que no está dentro de las principales, está dentro de las 30, está ubicada en el lugar 28 de la de mayor capitalización bursátil. Por lo tanto, también hay que prestar mucha atención, son empresas que son muy importantes hoy en día para la bolsa norteamericana, y eso por supuesto que ha generado que han tenido un impulso bastante positivo, bastante mejorado otras acciones, situación que en caso de que se mantengan los buenos datos podría continuar durante el corto y mediano plazo. Y acá ya nos vamos a enfocar en lo que es el análisis de primero la bolsa norteamericana, de lo que son los distintos índices, y acá un pequeño análisis técnico de lo que son estas situaciones. Primero vemos el S&P 500 que alcanzó una zona de techo bien importante, subió un poquito más lo que se ve en el gráfico, pero se mantuvo en este rectángulo amarillo, no alcanzó a romperlo, que son techos muy importantes que ha tenido desde comienzos de año. Y también se puede ver en la parte inicial, en la parte media del gráfico, la fuerte volatilidad que les comentaba al inicio de la presentación. Una gran caída
producto de que las tasas de Estados Unidos estaban aplanándose bastante, significa que el spread estaba cayendo fuerte. Después se recuperaron mucho. Otra fuerte caída en el mes de marzo, que fue cuando comenzaron los dichos entre Donald Trump y China por esta guerra comercial, y nuevamente se ha recuperado de forma un poco más paulatina, pero sí ha mostrado un desempeño mejor. En la parte técnica estamos en un canal alcista. Eso significa que tenemos mínimos crecientes y que por la parte alta se replica estos mínimos crecientes, se replica esta directriz prácticamente a la perfección. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención. Creo que sobre los 2.800 puntos aproximadamente para el S&P 500 podría ir a buscar la parte alta de este canal, cercano a los 2.850 o quizá un poco más. Y estos obviamente se puede generar especialmente si es que empezamos a conocer datos de esta entrega de resultados que salgan mejores a las expectativas. Todavía tiene un trecho para ir a buscar los máximos históricos que eran previos a esa gran caída de enero, así que en ese sentido aún podría tener algún desempeño favorable. Por otra parte, el índice Nasdaq, también este es un gráfico que no se ve el último movimiento, pero sí tenía un techo bien importante. Rompió ese techo, el que está en color amarillo, alcanzó máximo histórico, lo rompió levemente, así que también podría tener ahí algún impulso adicional. Estamos cerca de los 7.350, 7.400 puntos, podría ir a buscar los 7.600 puntos, que estaría cerca de la parte alta, 7.500 puntos cerca de la parte alta en lo que es el canal alcista. La figura técnica es bastante similar. Un canal alcista muy marcado, mínimos crecientes y los máximos también están siendo crecientes y en la misma dirección, por lo tanto se podría seguir generando un mayor impulso si conocemos buenos datos desde las empresas en Estados Unidos. Y finalmente con lo que son los índices y sectores, el sector tecnológico también mostrando un positivo desempeño, canal alcista bastante marcado, está también cerca de los máximos, también hizo un intento de ruptura y en base a eso, si es que se confirma la ruptura de estos máximos, el potencial alcista también es bastante interesante para las acciones del sector tecnológico del S&P 500. Mucha atención porque son las acciones que en el último tiempo, especialmente con lo que son estas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, han mostrado un desempeño bastante mejor que el de otro tipo de activos, otro tipo de acciones. Y ahora nos vamos al análisis particular por cada acción. Insisto, de las que vamos a ver son las acciones de FANG y en base a eso también vamos a ver cómo lo está viendo el mercado, cuál es el análisis técnico que se puede generar y cuáles serían algunos niveles o precios objetivos. En lo que respecta a Facebook, entrega el resultado el 25 de julio. Quedan algunos días todavía para que esta entrega de resultados. Y lo que se ve al lado izquierdo de la pantalla es que es un promedio de cómo lo están viendo los analistas internacionales esta acción. Y está actualmente con mucha compra o mucha compra fuerte. Es la mayoría. Muy pocas ventas, muy pocos inversionistas y analistas que recomienden vender estas acciones, muy pocos que recomienden subponderar y muy pocos que recomienden mantener. La mayoría es comprar o comprar de forma fuerte. Y de hecho se ve al lado derecho como en este índice que va de 1 a 5 entre compra fuerte y venta, está en 1,7. O sea, está entre compra fuerte y compra. Por lo tanto, igual esto podría seguir generando algún positivismo en lo que respecta a esta acción. Y en la parte baja vemos el precio promedio que está viendo como objetivo en los analistas en general y lo vemos en los $226. Actualmente estamos sobre los $200, pero aún tiene algún trecho para seguir buscando niveles superiores. Y acá tenemos lo que ha sido la entrega de resultados para la empresa Facebook. Vemos cómo son las ganancias y también los ingresos. Y se puede apreciar que han crecido de forma constante. Esto es lo que se ve en el costado izquierdo de color verde y de color azul. También se ve un impulso bastante fuerte en esta acción. Esto es bastante generalizado para las acciones del sector tecnológico en términos generales. Por lo tanto, también muestra un desempeño que ha sido creciente en los últimos años, especialmente del 2014 que se puede ver en esta gráfica. Y al lado derecho tenemos en este círculo de color celeste, vemos el dato estimado de los últimos trimestres y en el color dorado se ve efectivamente cuál fue el dato que finalmente salió. ¿Qué dato? El dato de beneficio por acción. Y podemos ver que de los últimos 4 trimestres, en 3 ha sorprendido al alza y en 1 decepcionó. ¿Ok?
En general, es una tónica que se repite bastante en estas acciones, de que han sorprendido más al alza que a la baja. Lo que sí hay que prestar bastante atención es que para este trimestre están siendo bastante optimistas. Con Facebook, si se dan cuenta, ese beneficio por acción esperado, el único que lo ha superado fue precisamente el que decepcionó. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención. Esto no significa de que vaya a decepcionar el dato, pero sí podría quedar mayores probabilidades de que decepcione en comparación a trimestres anteriores, considerando de que están siendo mucho más optimistas en general con el análisis para estimar un precio, un beneficio por acción esperado. Mucha atención, en caso de excepcional podríamos ver alguna corrección importante, pero por supuesto que si el dato sale sobre las expectativas podría tener un impulso mayor. Y acá vemos el comportamiento de las últimas 4 entregas de resultados precisamente. Y comienzo por la de 4 trimestres atrás. Y vemos cómo salió un dato positivo, tuvo un gap muy alcista del 5,5%, pero fíjense que al lado del 5,5% hay una vela roja bastante grande, ¿ya? Y esto fue porque abrió el mercado, tuvo un pequeño impulso, tuvo un gran impulso desde el cierre anterior hasta la apertura, después de abrir tuvo un pequeño impulso adicional y después corrigió prácticamente la totalidad del gap. Entonces, por eso también acá con esto voy a la parte de que hay estrategias para dos tipos de inversionistas. Uno que es el que está buscando quizá un poco más de riesgo, pero a cambio de que podría obtener mayor rentabilidad, que sería operar la entrega de resultados. Y otro que quizás sea un poco más cauteloso y quisiera operar ya sabiendo el dato al día siguiente. Para eso, mi recomendación es esperar cómo se comporta los primeros minutos, la primera hora. Si vemos que empieza a tener un pequeño impulso y a caer fuertemente, como es el caso que estamos viendo ahora con Facebook de hace 4 trimestres atrás, hay que tratar de irse con la vela, hay que tratar de irse con esa eventual caída, pero obviamente siendo bien cauteloso en términos de hasta qué nivel ir a buscar. El gráfico efectivamente es del año 2017 porque es el que está mostrando el comportamiento de cómo fue la entrega de resultados de hace 4 trimestres atrás, o sea, de hace un año atrás. ¿Okay? El siguiente gráfico es de cómo fue la entrega de resultados de hace 3 trimestres atrás. ¿Ya? Y acá tuvo una pequeña caída del 1,1% y no fue un movimiento tan brusco, a pesar de que el dato fue mejor a lo esperado, tuvo un movimiento bien leve, pero también fue una apertura bajista y durante el día subió. Por eso que igual es importante ver cómo es el comportamiento que tiene al día siguiente para también tomar algunas posiciones en caso de que sea una estrategia para ya sabiendo el dato de cómo salió. Acá vimos cómo cayó un 1,1%, pero durante el día subió prácticamente, recuperó todo eso. Los días siguientes tuvo alguna caída adicional, pero durante el día siguiente a la entrega de resultados se vio como tuvo un rendimiento positivo, esa vela azul que está justo bajo el 1,1%. Hace 2 trimestres atrás tuvo un rendimiento positivo, esto fue en enero, pero mucho ojo, el comportamiento posterior de la entrega de resultados de enero, hay que considerar de que estábamos en plena incertidumbre por el spread de tasas, ¿ya? Y de las tasas de interés de Estados Unidos, de lo que son las tasas de la Reserva Federal. Y en ese momento estamos viendo una corrección importante en la bolsa norteamericana. Por lo tanto, si bien el dato generó un pequeño impulso, después se vieron caídas bastante potentes en lo que es la acción de Facebook, pero esta caída se dio prácticamente en la totalidad de los activos de la bolsa norteamericana. Por lo tanto, estábamos en un ambiente en que había mayor incertidumbre. Y finalmente, la última entrega de resultados de Facebook, que fue durante el mes de abril, datos mejores de las expectativas, subió un 8,6%, tuvo una pequeña corrección en el día, después siguió subiendo, corrección en los días siguientes bastante leve y después no ha parado de subir en lo que respecta a la acción de Facebook, ha tenido un desempeño bastante positivo después de esta entrega de resultados. Y en base a esa situación hay que evaluar cuál es el panorama actual. Y el panorama actual es que tenemos una acción de Facebook cotizando cercano a los $203. El precio objetivo de los analistas está al orden de los $220. Un dato que salga mejor a las expectativas podría seguir generando un mayor impulso, una ruptura de los máximos que hemos visto durante la jornada de ayer, especialmente, y también durante horas de hoy día. Y también en la parte técnica vemos cómo mantiene una directriz alcista bastante marcada.
mucha atención también porque una eventual corrección podría ser bastante fuerte. Vemos que si fuera a buscar esta directriz alcista, la caída sería aproximadamente de $40, pero también vemos que en caso de que los datos salgan mejores las expectativas, ha sido una acción que ha reaccionado bien fuerte los siguientes días con respecto a nuevas alzas en su precio. Eso con lo que respecta a la acción de Facebook, ¿ya? Ahora vamos a ver con Amazon, que presenta sus resultados al día siguiente de lo que es Facebook, ya el 26 de julio. La recomendación de analista es compra fuerte y compra principalmente, como se puede ver en la parte izquierda del gráfico. También se ve que este rating que tiene está en 1,7, está entre sobrecompra y compra. Y el precio promedio del analista está al orden de los 1848. En el momento que hice esta presentación, estaba el precio en $1740, que fue hace, digamos, un par de días atrás, ha tenido un impulso mucho mayor. Y obviamente viene acompañado porque ha mostrado resultados bastante positivos en las últimas entregas. Como se ve al lado izquierdo, los ingresos y las ganancias han estado bastante buenos y creciendo a medida que pasa el tiempo. Y en la parte del lado derecho se ve como el beneficio por acción también ha estado bastante positivo, especialmente en las últimas 3 entregas de resultados. Decepcionó hace un año atrás, pero las últimas 3 entregas trimestrales ha estado favorable en términos de el resultado versus la expectativa a nivel general. Y aquí vemos cómo hace un año atrás, hace 4 trimestres atrás, los resultados fueron bajo lo esperado, una caída de un 3,1% en Amazon, caída que después fue mucho más pronunciada en los días siguientes. Hace 3 trimestres atrás, datos mejores a las expectativas, un impulso de un 8,4% muy fuerte y después siguió subiendo de esos niveles. Ahí estábamos cotizando en los $974 y abrió al día siguiente los 1056 y siguió subiendo en los días posteriores. Hace 2 entregas de resultados atrás subió un 5,1%, después tuvo una corrección importante, pero insisto, esto fue en enero, y en enero estábamos en plena incertidumbre por las tasas de Estados Unidos. Por lo tanto, estaba muy acompañado de que fue un impulso importante, pero después tuvo una corrección porque el ánimo en Estados Unidos no era el mejor. Y en la última entrega de resultados, que fue en abril, subió un 8,1% de $1.511 a 1.633, un fuerte impulso, y después tuvo una corrección. Fíjense en la vela siguiente, esa gran vela roja que se ve al lado derecho del 8,1%, vemos como abrió el día, prácticamente no tuvo un máximo adicional y después empezó a caer con fuerza. Por eso también insisto con esta estrategia de que algunos pueden preferir operar antes del dato, pensando en que puede salir bueno o malo, obviamente con el análisis que se puede ir generando. Y otros también les puede gustar operar al día siguiente, viendo el comportamiento de la vela, viendo qué es lo que pasa en los primeros minutos, en la primera hora, y en base a eso ya tomar una decisión y tratar de buscar el movimiento que vaya a favor de la vela. En este caso se ve claramente que abrió, tuvo un impulso muy menor y después tuvo una caída muy fuerte. También es una estrategia para ir viendo estos movimientos. Y actualmente Amazon se encuentra digamos, con un impulso bien importante. Vemos cómo está con una trayectoria alcista muy marcada, muy marcada. Y en base a eso también podría ir a buscar nuevos máximos históricos constantemente. En ese escenario, mucha atención, porque una eventual corrección podría darse hasta esta directriz alcista, cercano a los $1.600 aproximadamente. En caso de que siga subiendo, podría romper con mayor fuerza a los $1.800, ir a buscar incluso niveles superiores. Hay analistas que incluso hablan de que puede llegar a los $2.000 en el corto mediano plazo, y claramente si es que los datos salen mejores de las expectativas, eso apoyaría mucho que se genere de forma mucho más anticipada en las próximas semanas o los próximos meses. Pasando ahora a la acción de Apple, vemos que entrega el 31 de julio. En la parte izquierda de recomendación de analista es mucha compra fuerte, mucha compra y también mucho mantener sus posiciones compradoras. Hay poco subponderar, o sea, perdón, no existe subponderar y no existen ventas. Vemos que el promedio está en compra y el precio objetivo está al orden de los $200. También ha mostrado, a diferencia de las otras dos empresas que vimos anteriormente, de Facebook y Amazon, Apple ha mostrado un desempeño un poco más estable. Pero también hay que considerar que es una empresa que lleva más tiempo, es una empresa más consolidada, y en base a eso no es malo que muestre estabilidad, porque es una estabilidad en niveles que son
extremadamente buenos. Por lo tanto, también eso puede generar confianza en lo que respecta a una próxima entrega de resultados. Ha habido incertidumbre con Apple por un tema de que hay algunos trascendidos de que hubo menor demanda por parte de la compañía con respecto a materias primas y piezas para armar el nuevo iPhone X, lo que estaría generando dudas sobre cómo fueron las ventas de su producto estrella. Y eso obviamente hay que tener un poco de incertidumbre, hay que siempre considerarlo en base a esa situación. Y al lado derecho vemos como en los últimos 4 trimestres ha estado mostrando un buen desempeño y de hecho lo que se espera para la entrega de resultado actual es muy menor a los últimos 2 trimestres. Y es precisamente porque puede estar acompañado de que los analistas están viendo a nivel general que estos datos de estos trascendidos, de que están demandando menos mano de obra y materia prima para la producción de su último teléfono, podría generar ahí algún inconveniente en lo que son las ganancias. De todas maneras, ha estado mostrando un desempeño bien favorable. Los últimos 4 entregas fueron positivas. Y acá podemos ver cómo hace un año atrás subió un 6,6% después de la entrega de resultados. También fíjese en la vela siguiente, la que está al lado derecho del 6,6%. Es una apertura muy alcista, no tiene máximo prácticamente y después cae con fuerza, ¿ya? Así que por eso también mucho ojo, que eso también puede generar alternativas de trading bastante interesantes. Hace 3 trimestres atrás, una situación bastante similar, al costado derecho del 3,4 se puede apreciar cómo subió fuertemente, se ve ese gap, ese salto en el precio y también cayó durante el día. Hace 2 trimestres atrás cayó un 0,8, insisto, en pleno enero, donde teníamos toda esta incertidumbre con respecto a la bolsa norteamericana. Y la última entrega de resultados fue un 3,8% de gap alcista, tuvo un impulso durante el día, después una pequeña corrección hasta niveles cercanos a donde comenzó el gap, y después lo único que hizo fue subir en su cotización. En términos más técnicos, vemos que está cerca de estos máximos históricos, ha tenido un desempeño bastante favorable y por lo tanto eso también podría empezar a generar expectativas de que podríamos ver algún mayor impulso si es que los datos salen mejores a lo esperado. Y obviamente si los datos decepcionan, mucho ojo que se podría apoyar en esta directriz alcista que está al orden de los $170 aproximadamente. Mucha atención porque seguimos viendo algún desempeño favorable en el aspecto técnico, pero por supuesto que un mal resultado empresarial podría generar alguna corrección importante en esta acción. Pasando ahora a la acción de Netflix, entrega resultados pronto, el 16 de julio, faltan pocos días. También acá estamos viendo que la mayoría está o sobre comprar o comprar, también hay algunos mantener. Está digamos, con una nota bastante favorable, quizás no tanto como las otras acciones, pero igual es bastante favorable. Y el precio objetivo está en niveles también que podrían ser atractivos, aunque acá también ese promedio está siendo un poco menor. En términos de lo que es el ingreso y las ganancias, ha estado constantemente con alza. Y fíjense lo que es en los últimos 4 trimestres, cómo han entregado los resultados. Prácticamente los últimos 4 trimestres han estado alineados a lo que se esperaba y a pesar de eso han sido todos constantes con su crecimiento. O sea, cada vez se esperan mayor beneficio por acción y ese beneficio por acción se ha estado cumpliendo prácticamente en la totalidad de las veces. Solamente en el tercer trimestre del 2017 no se cumplió. Y acá vemos cómo hace un año atrás subió un 9,2%. Es por eso que les comento que, y veíamos también al inicio, que es una de las acciones, o es la acción que genera un mayor movimiento con la entrega de resultados. Subió un 9,2% de los $161 hasta los 175, solo hace un año atrás. Hace 3 trimestres atrás cayó un 1,3%, ahí decepcionó levemente, cayó muy poco, pero después los días siguientes sí cayó un poco más. Y eso también es interesante para estar monitoreando en caso de cómo salgan los resultados para lo que es Netflix. Pasó de los $202 a los 199,87 y eso obviamente ya después generó alguna caída adicional. Hace 2 trimestres atrás, en pleno enero, que estaba toda esta incertidumbre con la bolsa norteamericana, tuvo un impulso bastante fuerte de un 12,2% en la entrega de resultados. Pasó de los $227 a los 255 prácticamente. Tuvo una pequeña caída durante el día, como se puede ver en esa vela roja que está sobre el 12,2%, pero después tuvo un impulso mucho más fuerte, una corrección después y siguió con el impulso.
Y en la última entrega ya está estaba con un impulso del 6,6%, ya bastante fuerte también, bien alineado a cómo es la variación que tiene Netflix con su entrega de resultados. Tuvo un impulso mayor durante el día, hubo una corrección en los días siguientes, se estuvo apoyando en el precio anterior a este gap y después ya ha tenido un impulso prácticamente constante. Insisto, estaba cayendo durante la jornada de hoy por la situación de que hubo una recomendación que fue digamos, que le quitó un poco de piso a la acción de Netflix, pero eso netamente por el factor puntual que está mostrando alguna debilidad hoy día. En términos generales, es una empresa que ha mostrado un crecimiento bastante constante, ha mostrado números bien importantes y a pesar de que ya es una compañía que tiene mucha mayor competencia en lo que es el streaming de televisión, de series, de diversos, digamos, de medios de comunicación, a pesar de toda la última competencia, también se ha mantenido bastante sólida. Por lo tanto, eso da un augurio bastante positivo. De todas maneras, hay que considerar de que las expectativas para esta entrega de resultados son bastante positivas y como les comentaba al inicio, cuando son muy optimistas hay más probabilidad de decepción que de una sorpresa positiva. Así que mucha atención con eso, se podría operar antes del dato o también irse con la vela que tenga después de que se entregue de que se dé la entrega de resultados. En términos de precio actual están los 400 o cercano a los $417 alcanzó, una directriz alcista muy marcada, también alguna eventual corrección podría darse hasta los $370 aproximadamente, en el caso que los datos salgan mejores a las expectativas en 3 días más, obviamente podríamos ver un mayor impulso y que empiece a romper máximo histórico ya de forma más constante, como ha sido prácticamente la tónica de Netflix en los últimos 2-3 años. ¿Okay? Y ya para finalizar vamos con Alphabet, que es la matriz de Google, entrega el 23 de julio, como se pueden dar cuenta la mayoría de esta empresa entrega entre el 16 y el 26 de julio, así que van a ser días bastante ajetreados, hay una que entrega más a fin de mes, pero en general van a ser días bien ajetreados, y vemos como también la mayoría de los analistas está viendo una compra fuerte o compra, y también el precio objetivo está bastante más elevado al precio actual. En términos de los ingresos y de las ganancias, ha sido un poco más mixto, pero también ha estado por la parte derecha, se ve como el beneficio por acción ha sido cada vez más positivo. Y ese beneficio por acción solamente en un trimestre decepcionó, y decepcionó por poco. Los otros trimestres fueron bastante más favorables, y de hecho el estimado para esta entrega de resultados es prácticamente el mismo que el trimestre anterior y hace 2 trimestres atrás. Por lo tanto, también en caso acá de ver un dato mejor en las expectativas, podríamos ver un mejor desempeño en lo que es la acción de Google. Hace un año cayó un 2,8, después tuvo alguna caída más fuerte en lo que es la acción. Fíjense que la vela siguiente nos mostró mucho, algún comportamiento más, fue un comportamiento más errático, no fue con algo más de tanta claridad, pero sí se ve mucho más claro hace 3 trimestres atrás. Abrió con un 3,4% al alza y durante el día no tuvo mínimos menores a la apertura y después lo único que hizo fue subir durante el día, llegó a subir cerca de $40, cerró con un impulso cercano a $20, pero sí también generó alternativas durante el día siguiente. Hace 2 trimestres atrás, cuando decepcionaron los datos, cayó un 4,3%, también aquí estábamos en enero, por lo tanto estaba muy inmerso también este mayor pesimismo en la bolsa, generó una caída mucho más fuerte los días siguientes, pero ya después se recuperó con más fuerza. Y en la última entrega fue de un 1,2% a la baja, y al día siguiente tuvo una caída bastante fuerte, bastante potente. Y acá también a considerar, fíjense que esa vela siguiente, la parte baja del 1,2, al lado izquierdo abajo del 1,2%, vemos cómo abrió bajo el cierre anterior, tuvo un pequeño impulso, pero después lo único que hizo fue caer. Por eso que también les comento esta estrategia de ver cómo está el comportamiento al día siguiente, de ver si tiene un pequeño movimiento, por ejemplo, al alza y después empieza a caer con fuerza, tratar de irse con la vela, porque también genera alternativas intraday durante el día de buscar o compras o ventas dependiendo para dónde esté la vela y cómo salgan los resultados. Actualmente está una directriz alcista muy marcada, la misma tónica que de las 5 acciones de FAN, y también acá podría buscar los máximos históricos cercanos a los 1187, 1190, y obviamente con datos positivos podría seguir rompiendo máximos históricos. Y en caso de que los datos decepcionen, podría ir a buscar esta directriz alcista que está al orden de los 1070, $1080 aproximadamente.
Acá, insisto, con lo que es en términos de la estrategia, para mí es quien quiera buscar alguna mayor eventual rentabilidad, pero sabiendo que asume mucho más riesgo porque si el dato sale malo puede ser más volátil y generar un perjuicio mayor, puede operar de un día al otro con la entrega. Pero también existe la oportunidad de operar con la apertura del día siguiente, ver cómo se comporta a comienzos del día la vela y en base a eso tratar de buscar alguna alternativa y siguiendo el comportamiento que tenga en ese sentido la acción después de la entrega de resultados. Y eso con lo que es la presentación de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Les puedo dar algunos segundos para que me hagan las preguntas. Al parecer no hay preguntas con respecto a la presentación. Cualquier duda que puedan tener, cualquier consulta, por favor la pueden hacer llegar a su ejecutivo o analista o también pueden enviarme cualquier duda a mi mail personal que es rbustamante@capitaria.com y ahí puedo feliz de poder conversar con usted. Aquí me llegaron alguna pregunta, a ver. Eh, Muchas gracias, primero que todo. ¿Cuál acción ves con mayor potencial de crecimiento? Mayor potencial de crecimiento, en términos generales, para mí las cinco FAN están con bastante potencial porque lo han demostrado. Lo que sí hay que tener algo bien en claro, de que, por ejemplo, y me devuelvo un poco en lo que es la presentación, lo que es la acción de Netflix, si nos fijamos cómo se ha comportado desde comienzos de año hasta la fecha actual, ha subido un 100%. Así que en ese sentido, obviamente, ha tenido un impulso mucho mayor quizás que otras acciones. Amazon también ha subido bastante en los últimos meses. Pero en términos generales hemos visto un gran desempeño para todas ellas. Y eso para mí la estrategia es, si es que seguimos viendo que los resultados empiezan a acompañar estos mejores, este mejor desempeño, creo que incluso puede ser una buena estrategia tratar de estar operando o incluso el mismo sector, por ejemplo el sector tecnológico del S&P 500 que lo teníamos como CFD en la plataforma. Está el sector tecnológico porque sí, de alguna forma uno puede decir, bueno, si es que opero con una acción en particular, quizás justo la que tenga un más resultado y la otra salgan buenos. Entonces, para tratar de ver eso, uno puede buscar la alternativa de sector general. En cuanto a las acciones particulares, yo estoy viendo que las 5 pueden mostrar buenos resultados. La única que quizás por los datos de esta eventual venta de iPhone no genera quizás tanta confianza en ese sentido, es Apple. Pero también hay que considerar de que la acción de Apple está esperando en términos de estimado del beneficio por acción bastante menor a los últimos 2 trimestres. Por lo tanto, por supuesto que se espera mucho menos que los últimos 2 trimestres, también podría venir una sorpresa positiva por ese lado. Y acá lo que interesa no es si es que el dato fue mejor o peor a los trimestres anteriores, es si el dato sale mejor o peor a lo que está esperando el mercado. Porque eso es lo que genera la sorpresa. Eso es lo que genera el movimiento fuerte. Eso es lo que genera que o el activo suba o baje con fuerza. En base a eso, en términos de que el dato salga quizá bajo a trimestres anteriores, creo que podría ser Apple, pero sí, como se espera menos que los trimestres anteriores, también podría sorprender positivamente. Para mí las 5 son bien interesantes. Por ejemplo, lo que es la guerra comercial, podemos ver quizá algún impacto también en las que tengan venta de productos como este caso particular es Apple, pero en lo que es, por ejemplo, Netflix, puede estar prácticamente 100% impermeable a lo que pueda pasar con esta guerra comercial. Eh, eh, Podría haber algún problema más que nada por algún cobro de impuesto adicional de parte de Estados Unidos que se ha estado comentando también, pero la guerra comercial, claro, también puede generar algún impacto con las acciones que tengan alguna venta de productos y que no sean 100% tecnológicas o 100% e-commerce, sino que también tengan alguna venta de productos físicos y obviamente ahí también podría haber un poco más de
digamos, de incertidumbre con esas acciones. Las que son mucho más e-commerce, las que son mucho más tecnológicas puras, obviamente que pueden tener un mejor desempeño y se ha visto que incluso el mercado ha estado buscando esta alternativa en medio de estas mayores tensiones comerciales. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta. Al parecer no. Bueno, cualquier duda, por favor, los invito a que puedan hablarlo con su analista ejecutivo o yo también feliz de poder atender todas estas consultas. Espero que tengan una excelente tarde y nos encontramos nuevamente en otra ocasión. Muchas gracias por estar ahí.